Parece solo una letra, parece solo un símbolo, pero esconden décadas de exclusión social y años de cisma entre partidos de izquierdas y corrientes del feminismo. Cuando las aguas iban más tranquilas, un documento reabre la herida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. PSOE menos Q. Batalla política sobre transexualidad. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Ni lo de Juan Lobato, ni lo de Begoña Gómez, ni lo de Ábalos o Víctor de Aldama, ni lo de García Paje o Juan Espadas. Lo más convulso en el último Congreso Federal del PSOE, lo que más resaca ha producido entre sus militantes, o al menos entre parte de sus votantes, es un debate por unas siglas. Nadie lo esperaba, pero a última hora del sábado nos sorprendía una noticia. El PSOE iba a retocar el gran documento ideológico del Congreso, el que debe guiar al partido en los próximos años, para introducir dos modificaciones. Una, que cuando se hable de políticas de diversidad, de identidades y de orientaciones sexuales, de derechos, que no se usen las siglas LGTBIQ+, como estaba previsto, que sea LGTBI a secas. La Q de queer y el plus, que abarca otras posibles identidades, fuera. La segunda enmienda supone que el PSOE llame al veto de mujeres trans en las categorías femeninas de las competiciones deportivas. Este es un asunto muy cargado ideológicamente, muy cargado simbólicamente y también muy cargado de la historia reciente de los cismas de la izquierda. Vamos a intentar entenderlo. José Enrique Monrosi es mi compañero que hace seguimiento informativo del PSOE. Hola, Monrosi. Hola, ¿qué tal? Y saludo también a Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es. Hola, Ana. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Empiezo contigo, Monrosi, porque tú estabas allí el sábado en ese congreso del PSOE que se celebraba en Sevilla, en el que de pronto sucede lo que no esperabais, ¿no? ¿Cómo os enteráis de que el PSOE elimina ese Q+ de su plan ideológico? Pues esto ocurre en la jornada del sábado a última hora y la verdad es que tengo que confesar que los periodistas no teníamos el foco puesto en la Comisión de Igualdad del Congreso del Partido Socialista, porque no pensábamos que se fuese a montar un revuelo especial. Y cuando estábamos ya a última hora esperando los nombres de la nueva ejecutiva, pues escuchamos los periodistas que estábamos ahí en la sala de prensa al lado del plenario, escuchamos como mucho alboroto, mucha gente como gritando, celebrando, no sabíamos muy bien. Y había pues un grupo de mujeres militantes socialistas celebrando, gritando que viva la lucha de las mujeres y tal. Entonces, claro, nos sorprendimos un poco. Y entonces ahí fue cuando nos contaron las dos cosas que habían conseguido sacar adelante. Una, quitar efectivamente las siglas Q+ de LGTBI, dejarlo solo en LGTBI, que suponía un retroceso con respecto a lo que proponía el propio Partido Socialista en la ponencia marco, en el texto que llegó al Congreso. Es decir, había habido un intento de avance en ese sentido y este grupo de feministas, de militantes del Partido Socialista, alineadas con dirigentes como Ángeles Álvarez o Carmen Calvo, pues consiguieron organizarse, retirar esas siglas y una enmienda más que tiene que ver con limitar el acceso de las mujeres trans a las competiciones deportivas femeninas. Monrosi, ¿esto lo habéis llegado a ver por escrito en algún sitio, en algún momento? ¿Esto está ya sobre alguna letra pequeña, algún documento definitivo? Estos debates son secretos y la documentación a día de hoy sigue siendo secreta. En algún momento se debe de incorporar a los documentos oficiales del Partido Socialista, pero si hoy mismo metéis en la página web oficial del Partido Socialista o en la página oficial del Congreso, veis que los documentos no están. Los periodistas nos tenemos que buscar la vida para enterarnos de lo que se ha votado dentro y contrastarlo con varias fuentes porque los documentos todavía no son públicos. Vamos a dar un detalle importante antes de seguir avanzando. Estamos hablando de un documento ideológico que debe inspirar, guiar al PSOE durante los próximos años. Es decir, es importante, pero no es vinculante. Es como cuando el PSOE se declara republicano en este tipo de documentos, pero luego, pues no. Esto no significa que vaya a tener repercusión directa en las leyes de gobierno. Esto es un lío grande que tiene ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista porque la decisión o la dirección emprendida en este sentido va en sentido contrario a lo que está legislando el gobierno desde la pasada legislatura en gobierno de coalición con Unidas Podemos y recordaréis
la ley trans impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad. Pero es que hemos preguntado en el seno del gobierno a gente que trabaja en el Ministerio de Igualdad y en otros departamentos, en la Moncloa, sobre qué piensan de esta medida que ha salido adelante en el Congreso del Partido Socialista, y están en contra. Es decir, el Ministerio de Igualdad no está en absoluto en las tesis de quienes han impulsado esta iniciativa en el seno del Partido Socialista. Que, por cierto, hay una cosa curiosa, que es que no han sido muchos. Los datos, la verdad, es que son muy curiosos, y la sensación en el gobierno y en el Partido Socialista es que un grupo pequeño o no muy numeroso de mujeres bien organizadas les han metido un gol. Porque hay que tener en cuenta que hay, con derecho a voto, en el Congreso del Partido Socialista había 1.101 delegados. Bueno, pues esa medida en concreto la votaron 399, o sea, mucho menos de la mitad. Y a favor solo 218, es decir, solo 218 votos de 1.100 y pico que había con derecho a voto han conseguido sacar adelante una medida que es un problema para el gobierno porque, insisto, va en dirección contraria a lo promovido desde el Ejecutivo desde la pasada legislatura y a lo que muchas veces también ha señalado el propio presidente del gobierno. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Ana Requena, voy contigo para hacer un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, que ha sido un camino largo. Esto no empieza este domingo. ¿Dónde situarías tú, en qué punto del pasado reciente, el principio de esta historia? Pues a ver, para entender o contextualizar lo que está pasando estos días, hay que remontarse al menos hasta 2020. ¿Qué pasa en ese año? Ha habido un gobierno de coalición que se ha repartido los ministerios entre el PSOE y Unidas Podemos, y el Ministerio de Igualdad pues cae en manos de Unidas Podemos con Irene Montero a la cabeza de ese departamento. Uno de los proyectos que pone en marcha ese Ministerio de Igualdad es la ley LGTBI, que hemos conocido como la ley trans, porque digamos que el corazón de esa ley era la autodeterminación de género. Es decir, que cualquier persona pueda rectificar su sexo registral yendo, ¿no?, al registro civil sin más, sin necesidad de tener ninguna prueba médica, psicológica, de pasar ningún test, como si sucedía hasta ahora. Esa proposición de ley sigue los estándares internacionales, es decir, internacionalmente desde hace ya unos años se despatologizó la transexualidad, y ahí es donde estalla el conflicto. Digamos que primero una parte del PSOE se muestra muy beligerante con esa propuesta de autodeterminación de género, y el propio PSOE acaba de hecho publicando un argumentario en el que, bueno, parece estar en desacuerdo con esa autodeterminación de género y clama contra lo que llaman pues, la teoría queer. Se hace así eco pues, de la doctrina, digamos, que estaban abrazando algunas de sus activistas pues, más históricas dentro del feminismo y que estaban empujando para que el PSOE, bueno, pues avalara esta postura. ¿Qué pasa? Que esa posición contraria a la autodeterminación de género pues era lo contrario a lo que el propio PSOE había aprobado y propuesto unos años antes. En 2017, el PSOE presenta una proposición de ley en el Congreso en la que se reconoce el derecho a la autodeterminación de género en términos muy similares a la propuesta del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Por qué es importante esto? Porque esto demuestra que en España, aparte de ser una cuestión o un debate político o feminista, pues es una batalla entre partidos, que no solo es una batalla de ideas, que sí porque ha sucedido en otros países y porque realmente pues sí que hay un sector del feminismo que en los últimos años se ha centrado mucho en esta cuestión trans, pero que en España está mediada por una clara batalla política dentro de la izquierda y del gobierno de coalición. Esa batalla entre partidos, porque al final es, pues eso, cada partido intentando colocarse dentro de las corrientes del feminismo, termina con la ley trans aprobada en los términos en los que Unidas Podemos más o menos planteaba, y termina con Carmen Calvo fuera del gobierno. Todos entendimos en ese momento que era, bueno, la forma de Pedro Sánchez de solucionar el conflicto, ¿no?, de desempatar el debate, de decir, no, el PSOE también está a favor de esto.
La ley trans sale adelante, y sale adelante no solo porque gana la postura de Unidas Podemos, sino porque dentro del PSOE también hay debate sobre esto. Es decir, no hay una posición única. Pedro Sánchez remodela su gobierno y Carmen Calvo queda fuera, y sí que se entiende como un gesto, de alguna manera, de apoyo a la ley o de castigo a quien ha puesto trabas a esa norma. Pero eso no acaba ahí, claro, porque ese sector socialista, feminista, sigue haciendo muchísimo ruido y atacando muchísimo, al gobierno entero, en ocasiones a su propio partido, por supuesto al ministerio de Irene Montero, y siguen dando esa batalla. Y en esto que se vuelve a recomponer el gobierno de coalición y el Ministerio de Igualdad queda entonces en manos de los socialistas, y Pedro Sánchez nombra a Ana Redondo como ministra de Igualdad. Un perfil muy neutro, en el sentido de que no se había pronunciado sobre la ley trans ni sobre muchas otras cosas, porque no era una persona que viniera de las políticas feministas, de las políticas de igualdad. Y Ana Redondo empieza a hacer lo que ya habían hecho algunas dirigentes socialistas en los últimos meses, que es defender sin fisuras la ley trans y contar que esa norma era una norma socialista también, ¿no? Y con las aguas, al menos públicamente, un poco más calmadas, para bien y para mal, ¿no? Con ese perfil bajo, llega este congreso y surge esta polémica. Ese plan inicial del PSOE, que incluía menciones a LGTBIQ+, pasa a tratar al colectivo como LGTBI. ¿Por qué, cuando eso se decide, Ana, se celebra a gritos esta retirada del Q+? ¿Por qué es tan importante para esta corriente del feminismo? ¿Qué implica ese Q+? Pues la Q es la sigla de queer, que es un término anglosajón que empezó siendo un insulto, pues como algo así como raros, desviados, y que, a partir de los 80-90, pues la comunidad LGTBI se apropia. Y desde entonces, pues queer es una manera de referirse a un montón de disidencias sexuales, corporales, a posiciones que van más allá del binarismo sexual, por ejemplo, que hay incluso también posiciones muy contrahegemónicas respecto a otros posicionamientos del propio colectivo LGTBIQ. Todo eso sería lo queer. Y sobre todo por eso es por lo que hay un sector feminista, en este caso dentro del PSOE, que quieren que esa Q no esté en sus textos o en sus argumentarios, en sus propuestas, porque identifican lo queer con esa teoría, con esa corriente que, según ellas, está poniendo en riesgo los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera consideran que las personas trans o las mujeres trans pues no son mujeres, y es por eso por lo que al final no quieren o consideran que incluir la Q y la plus pues puede dar lugar a que se entienda que están a favor de todo eso. Es confuso porque el centro de esta batalla ideológica está en la transexualidad, en el concepto de lo trans, ¿no? Pero lo que se toca no es la T de LGTBI, sino se toca la Q, se toca lo queer. Hay que decir que parece que sí que en un principio llegaron incluso enmiendas o propuestas para quitar la T o para, en fin, abolir la ley trans. Ninguna de esas propuestas llegó a prosperar. Claro, quitar la T sí que ya sería un paso aún más y más grave. Sería directamente, ir contra los términos más básicos. Y además, yo creo que a este sector le implicaría retratarse como que ya parece que están en contra de las personas trans. Y este sector lo que dice es que no están en contra de las personas trans y que no están en contra, ¿no?, de los derechos de las personas trans. Su argumentario es ese, aunque en la práctica las personas trans y la comunidad LGTBIQ consideran imprescindible la autodeterminación de género como base de los derechos de las personas trans. Entonces yo creo que es ahí, ¿no?, un poco un requiebro para evitar justificar una postura aún más complicada, creo que, de sostener mientras estás defendiendo internamente esa posición o esa doctrina. Ana, la última. Hemos leído que el PSOE también ha incluido otra enmienda en la que no está muy claro si lo dice explícitamente, pero todo el mundo interpreta que pide el veto a la participación de mujeres trans en categorías femeninas, en competiciones deportivas. ¿Esto es así? La enmienda que se aprueba lo que dice es aparentemente una obviedad, porque dice que no se permitirá la participación de personas de sexo masculino en competiciones
femeninas, cosa que obviamente ya sucede, porque las competiciones femeninas son para mujeres y las competiciones masculinas son para hombres. Entonces, ¿por qué se aprueba una obviedad? Hay una alusión clara a las personas trans. Es verdad que no se menciona, la categoría sexo biológico. Bueno, yo creo que es un poco una alusión a un debate que hay, impulsado también por este sector, ¿no?, sobre la participación de mujeres trans en el deporte. Es porque existe ese subtexto que parece volver a la idea de las mujeres trans no son mujeres. No va a cambiar nada, porque si es que la ley trans es una norma en vigor y esto no implica cambiar esa ley. Lo que implica, yo creo que es un poco mandar un mensaje, ¿no?, por parte de un sector que ha conseguido sacar adelante 2 enmiendas y que de hecho han enfadado a mucha gente. O sea, hay mucha gente disgustada internamente, esto lo sabemos, porque sienten que no representa a la posición mayoritaria de su partido, ni que representa pues los esfuerzos que hay personas dentro del partido, feministas, activistas LGTBI, que llevan los últimos años intentando hacer otras cosas, reconducir la posición del partido y hacer ver que la defensa de los derechos de las mujeres, del feminismo, de lo LGTBIQ es totalmente compatible. Ana Requena Aguilar, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.